faraones fueron los gobernantes de las antiguas dinastías egipcias entre el 3000 a.C. y el 30 a.C. Venerados como dioses por sus súbditos, gobernaron a grandes familias extendidas y fueron responsables de mantener la armonía en su reino. El papel del faraón en el imperio fue enormemente importante, trascendiendo al de un monarca típico en el sentido de que se extendía a ambos lados de las esferas, política y religiosa. De hecho, se consideraba que los faraones eran casi deidades que, sin embargo, estaban cargadas con las responsabilidades claramente terrenales de hombres y mujeres de estado. Como líder religioso de los egipcios, el faraón era considerado el intermediario divino entre los dioses y los egipcios. Mantener la armonía religiosa y participar en las ceremonias formaba parte del papel del faraón como jefe de la religión. Como estadista, el faraón hizo leyes, hizo la guerra, recaudó impuestos y supervisó toda la tierra de Egipto. Muchos eruditos creen que el primer faraón fue Narmer, también llamado Menes. Aunque existe cierto debate entre los expertos, muchos creen que fue el primer gobernante que unió el Alto y el Bajo Egipto. Por eso los faraones ostentan el título de Señor de dos tierras. Los faraones eran típicamente hombres, aunque hubo algunas líderes femeninas notables como Hatshepsut y Cleopatra. En su papel de sumos sacerdotes, los faraones hacían ofrendas sagradas a los dioses a diario. Se creía que solo el faraón podía entrar en un templo sagrado y comunicarse con los espíritus de los dioses. En vida, se creía que los faraones eran encarnaciones de la deidad Horus antes de que en la muerte se convirtiera en Osiris, el dios del más allá. Al levantarse de su cama por la mañana, el faraón sería llevado a una habitación separada donde los sirvientes con títulos como jefe de aceites perfumados y pastas para frotar el cuerpo de su majestad supervisaban el aseo del faraón. Los antiguos egipcios eran maestros en el arte de la elaboración de perfumes y creían que el aroma tenía un origen divino y se usaba en rituales, ceremonias, cosméticos, medicinas y ungüentos perfumados. Después de limpiar al faraón, los sirvientes le cortaban el cabello, le aplicaban el maquillaje de ojos usando una sombra oscura y un delineador. Este maquillaje se llamaba Kol. Tanto los faraones masculinos como femeninos usaban maquillaje. Los sirvientes vistieron al faraón con una falda y agregaron sus joyas, que generalmente incluían un gran colgante de oro en una cadena de cuello ancho. Los faraones se representaban típicamente con largas barbas trenzadas, pero en realidad todos estaban muy bien afeitados. Las barbas eran falsas, usadas para imitar al dios Osiris, a quien se representa luciendo una hermosa barba. Posteriormente, en la mañana o en la tarde, el faraón caminaba hacia la cámara de audiencia para celebrar sus reuniones diarias. Cuando los invitados entran en la habitación, se postran frente a él. Él es una majestad divina. Como de costumbre, habían embajadores que ofrecían tributos de países extranjeros y generales hablando de asuntos militares, la nobleza habitual y algunos enviados especiales de todo el imperio. Los oficiales reales comparecerían ante el faraón para obtener la aprobación de proyectos de construcción o irrigación. Terminadas las audiencias del día, partía hacia el templo. Como faraón debía rendir tributo al dios principal Amon-Ra. Acompañado por el sumo sacerdote, el faraón caminaba por el gran templo hasta el santuario, disfrutando del aire fresco y oliendo el espeso incienso. En el interior, se acercaba a la estatua de Amon-Ra, le hacía algunas preguntas al dios y recibía respuestas del sumo sacerdote. Los faraones solían tener decenas de hijos, resultado de tener una o dos esposas mayores, varias esposas menores y numerosas concubinas. El faraón solo reconocía como herederos oficiales a los hijos e hijas de sus esposas mayores y en ocasiones favorecía a las esposas menores. Estas y las concubinas residían en el harén real, que también albergaba a todos sus hijos, una escuela y la residencia de los animadores de la corte. Los faraones solían casarse con miembros femeninos de la familia, incluidas las hijas, para mantener pura la línea de sangre de la familia. El tiempo familiar del faraón generalmente incluía una comida al mediodía con sus esposas e hijos. Cuando los hijos del faraón tenían la edad suficiente, jugaba con ellos a juegos de mesa o los llevaba a sus rondas oficiales. La comida del antiguo Egipto de los faraones y la nobleza incluía carne de res, cabra, cordero, pescado del Nilo, bagre, salmonete o aves de corral como ganso, paloma, pato
garza y grulla a diario. Los egipcios pobres, por ejemplo, solo comían carne en ocasiones especiales, pero comían pescado y aves con mayor frecuencia. La carne, el pescado y las aves que no se consumían rápidamente se conservaban mediante salazón o secado. Las tumbas detallan comidas de gacela salvaje asada con miel, patos asados, además de vino y productos lácteos como mantequilla y queso. Los antiguos egipcios cultivaban y consumían una variedad de verduras como cebollas, puerros, ajo, lechugas, lentejas, coles, rábanos y nabos. Como postre se comían frutas como dátiles, higos, ciruelas y melones, granadas y una fruta parecida a una baya llamada azufaifo, con pasteles de miel de postre. En el antiguo Egipto se creía que los objetos inanimados, en particular las imágenes creadas para tumbas o templos, contenían poderes mágicos latentes. Lo que se dibujó o grabó en piedra podría surgir más tarde en otro cosmos. Es por eso que tantas obras de arte faraónicas muestran mesas llenas de comida. Nadie quería pasar hambre en la otra vida. Por el contrario, los antiguos egipcios esperaban disfrutar de la fiesta más grande de todas en ese otro reino. Los faraones autorizaron la construcción de todas las estructuras del imperio, incluidos los templos y estatuas de ellos mismos. También organizaron la construcción de sus propias tumbas y las de su familia, muchas en forma de pirámides. La Gran Pirámide de Giza es el único superviviente de las 7 maravillas del mundo. Si bien estas elaboradas estructuras conmemoraron la muerte de los faraones, los jeroglíficos, artefactos y sarcófagos que se encuentran dentro de las pirámides han proporcionado a los investigadores y académicos una gran cantidad de información sobre la vida de los faraones. El faraón vivía en un gran palacio construido en gran parte con ladrillos de barro. Solo los monumentos y templos a los dioses estaban hechos de piedra sólida y tenían la intención de durar miles de años. El lujoso interior del palacio estaría decorado con pinturas murales y amueblado con los mejores muebles dorados. Se utilizaron azulejos vidriados ornamentados para cubrir los pisos. El palacio contenía muchas habitaciones, pasillos, jardines y patios y fue construido para impresionar. El harén real se construyó dentro del complejo del palacio, pero en un edificio separado. El faraón pasaba su tiempo libre participando en deportes y jugando juegos de mesa. La caza era un pasatiempo agradable y podía ser peligroso si el faraón se unía al mortal deporte de cazar hipopótamos. Como comandante en jefe del ejército, parte de su tiempo podría haber sido utilizado para discutir planes futuros para campañas militares y planificar la construcción de fortalezas. Su último deber diario llegaba al final de la tarde, en el cual regresaba al templo para una ceremonia que marcaba la puesta del sol y el final del día. Entre las pocas faraonas estaba Hatshepsut, hija de Tutmosis I y viuda de Tutmosis II. Las inscripciones sobrevivientes en las paredes de su templo indican que lentamente asumió los atavios de un hombre antes de proclamarse faraón durante la dinastía 18. Como faraón renunció a sus títulos de reina, comenzó a usar la falda escocesa y el tocado tradicionales de un faraón, y también adoptó una peluca y una barba postiza. Es probable que Hatshepsut fuera atendida de la misma manera que los faraones varones, aunque por esclavas, y dirigiera los asuntos diarios tal como lo habían hecho su padre y su esposo.